Hey, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros de vuelta acá. Quiero decirles una recomendación especial del doctor: tomar mucha, pero mucha agua. Y vean, me está funcionando increíble. Así igual, pues quiero animarlos a que juntos podamos tener mucha sed de Dios, que juntos podamos animarnos en poder conocerle cada vez más. Él es el único que puede saciar nuestra sed, porque Él es el agua viva. Así que quédense con nosotros, bienvenidos y qué gusto tenerle aquí. Queremos saber pronto de ustedes, así que escríbanos. Bienvenidos. Mi corazón es tu hogar, pues nunca me vas a dejar. Cuando huía, tu amor me seguía. Ahora que sé de tu amor, sé que no hay nada mejor. Mi alma tú tienes, la tienes por siempre. Es tu amor en mi ser que rebosa, y mi ser no querrá otra cosa. Qué perfecto amor, tú me llevas alto, alto. En mi caminar todo es más claro. En ti todo es diferente. En ti encontré mi salvación, en tu perfecto amor. No importa dónde esté, mis ojos en ti fijaré. Nunca me fallas, siempre tú ganas. Es tu amor en mi ser que rebosa, y mi ser no querrá otra cosa. No, qué perfecto amor, tú me llevas alto, alto. En mi caminar todo es más claro, claro. En ti todo es diferente. En ti encontré mi salvación. Puedes ver a través de mi alma, y mi ser hoy ya es tu morada. Sí. Qué perfecto amor, tú me llevas alto, alto. En mi caminar todo es más claro, claro. En ti todo es diferente, diferente. En ti encontré mi salvación, en tu perfecto amor. Hola,
En esta ocasión yo quiero compartir con ustedes los 3 tipos de personas que existen en el mundo. El primer tipo de persona, la persona natural, es toda aquella persona que nace y que aún no ha recibido el Espíritu de Dios en su vida. Por ende es una persona tal cual vino al mundo, natural. El segundo tipo de persona es la persona cristiana espiritual. Es aquella persona que ha aceptado a Cristo en sus vidas como su Salvador, por ende recibió el Espíritu de Dios en sus vidas y anda viviendo su vida en el Espíritu, obedeciendo la palabra de Dios. Y está el último tipo de persona, que es el cristiano carnal. Es aquella persona que recibió el Espíritu de Dios en sus vidas, a Cristo en sus vidas, pero ha decidido vivir en la carne. Han decidido no obedecer los principios de Dios. Por ende, lo que esta persona recibe de parte de Dios es disciplina. Tú te puedes estar preguntando este día, ¿pero para qué me sirve toda esa información? Lo que yo quiero compartir contigo es lo siguiente. La persona natural, como está tal cual vino al mundo, no tiene el Espíritu de Dios en su vida. El día que muera va a ir a un lugar separado de Dios llamado infierno. Las últimas 2 personas, los últimos 2 tipos de personas, la cristiana espiritual y la cristiana carnal, el día que mueran van a ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu de Dios en sus vidas y a Cristo en sus vidas. Esa es la diferencia. Pero ¿dónde está en la palabra? Esto está en 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. El primer tipo de persona, la natural, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Bien clara la palabra. La persona natural no puede entender las cosas que se disciernen con el Espíritu. Es una persona que está como vino al mundo, natural. El segundo tipo de persona lo menciona en el verso 15 y 16, la persona cristiana espiritual. El 15 dice: en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué esto último? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos a Cristo en nuestros corazones. Por ende, podemos juzgar la parte espiritual. El tercer tipo de persona, la persona cristiana carnal. Lo menciona en 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 3. Hermanos, yo no puedo hablarles como a personas espirituales, dice Pablo, sino como a gente carnal, como niños en Cristo. El verso 2. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía. 3. Porque aún son gente carnal, pues mientras hay entre ustedes celos, contienda, divisiones, serán gente carnal, dice Pablo, y vivirán según criterios humanos. El cristiano carnal es todo aquel que viene comenzando la vida espiritual. Pero hay muchos que están viviendo en la carne todavía. ¿Por qué? Porque no es fácil comenzar a vivir en el Espíritu si no alimentas tu espíritu con la palabra de Dios. Vas a seguir viviendo en la carne. La otra pregunta que te podrías hacer este día: ¿pero cómo puedo llegar a ser una de las 2 últimas personas? ¿Un cristiano espiritual o un cristiano carnal? Mira lo que dice Juan, capítulo 1, verso 12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te quieres convertir en hijo de Dios? Tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Tienes que creer lo que Él hizo en la cruz por toda la humanidad, morir para pagar todos nuestros pecados. Él solo te pide que lo creas. Hoy que lo has creído, lo puedes recibir en tu vida. En Efesios nos da un proceso de cómo ocurre esto. En Efesios capítulo 1, verso 13 y 14 dice, en el verso 13, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. Es un proceso que ocurre así como lo describe aquí en Efesios capítulo 1, versos 3 y 14. Escuchad el mensaje, la verdad acerca de Cristo, el evangelio de la salvación. Luego de haber creído en Él, sos sellado con el Espíritu Santo que Dios pone en tu vida, que es la garantía, es lo que te garantiza de que ya sos hijo de Dios, porque te selló con su sello, que se llama Espíritu Santo. La otra cosa que ocurre es que ese día sos apuntado en el libro de la vida de los hijos de Dios, y ahí no hay borrones. Eso te garantiza la vida eterna en Cristo Jesús, porque tenés el Espíritu Santo de la promesa que estará contigo para siempre. Dios ya no te lo puede quitar, porque es un sello que colocó en tu vida como propiedad de Él. Tu vida ya le pertenece a Cristo, a Dios mismo. Yo te quiero decir esta mañana o este día que si tú recibes a Cristo como tu Salvador, puedes estar convencido que el día que mueras vas a salir de esa situación de ser una persona natural y te vas a convertir en un cristiano. No importa si es un cristiano carnal, pero cuando vas adentrándote a la vida cristiana, vas a empezar a vivir como un cristiano espiritual. Puede ser de que muras como un cristiano carnal, pero lo que te garantiza la vida eterna es que tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Pero también puedes morir como un cristiano espiritual, haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Recibe a Cristo este día. Yo te invito a que hagas una oración como esta. Vamos a orar. Padre, yo hoy he entendido que no puedo ir al cielo si soy una persona natural. Yo te quiero recibir como mi único Salvador en mi vida. Yo creo lo que tú hiciste en la cruz por mí, pagaste todos mis pecados. Y yo lo creo. Y hoy te recibo como mi Salvador en mi vida. Gracias por morir por mí en esa cruz. Cámbiame. Quiero ser un hombre diferente. Quiero vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra. Y no vivir ya bajo los criterios de la carne. Gracias, Padre, por la vida eterna que me has dado en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo te oro. Amén y amén. Hola a todos, qué bueno es poder estar una semana más con ustedes. El día de hoy vamos a cerrar con nuestra serie Desafíos. Y a lo largo de esta semana estuvimos siendo retados a plantarle cara a algunos de los desafíos que más a menudo se nos presentan. Y estos pueden ser mi relación con Dios, el carácter, la crisis actual. Inclusive fuimos retados a plantarnos cara a nosotros mismos, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de un área muy importante que debemos cuidar cómo manejarla en nuestras vidas. Y esta es el tiempo. El manejo del tiempo es importante debido a la brevedad de nuestras vidas. Y esto es algo que no pensamos muy comúnmente. Nuestro paso por esta tierra es significativamente más corto de lo que indicamos o de lo que nos inclinamos a pensar. El propio David dijo en el Salmo 39 del 4 al 5, «Hazme saber, Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive». Eso lo decía David, y luego Santiago hace eco de esto en el capítulo 4, versículo 14, donde nos dice: «Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece», refiriéndose a la vida. Entonces, viendo estos dos pasajes, podemos entender que en efecto nuestro tiempo en la tierra es fugaz. De hecho, es infinitamente pequeño comparado a la eternidad. Para vivir como Dios quiere que vivamos, es esencial que aprovechemos nuestro tiempo al máximo.
Ahora quisiera que viéramos algunas áreas importantes que la Biblia nos muestra referentes al tiempo. La primera de ellas es una perspectiva eterna. Y Moisés ora en Salmos 90:12 de la siguiente manera: enséñanos a contar bien nuestros días, para que en el corazón acumulemos sabiduría. Y una buena manera de adquirir y acumular sabiduría es aprender a vivir cada día con dicha perspectiva eterna. Otro pasaje importante para lograr comprender de mejor manera este punto se encuentra en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, y nos dice: en su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Según este pasaje, Dios puso cierta noción de la eternidad en nuestros corazones. Entonces, sabiendo que tendremos que dar cuenta a aquel que nos da el tiempo, debemos empezar a disciplinarnos para usarlo bien, para usarlo de la manera más apropiada. Debemos empezar a invertir nuestro tiempo en lo eterno y empezar a evitar distracciones terrenales que me van a impedir tener dicha perspectiva eterna. Otro punto importante que la Biblia nos muestra referente al tema es que el tiempo es igual a sabiduría. En su carta a los Efesios, Pablo advierte en el capítulo 15, versículos 15 y 16: por lo tanto, cuidado con su manera de vivir, no vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Y qué interesante que en ese momento él estaba hablando a los efesios, pero pareciera que nos está hablando a ti y a mí hoy en día. Y el hecho de vivir sabiamente implica usar cuidadosamente nuestro tiempo, aprovecharlo en cosas que de verdad valen la pena, en cosas que no solo van a impactar mi vida, sino que también tendrán repercusión en la vida de los demás, en la vida de aquellos que nos rodean. El vivir como necios, por otro lado, implica vivir de una manera desordenada, no pensando en la brevedad de nuestro tiempo en la tierra y por eso malgastándolo en cosas triviales y sin sentido alguno. Alineemos nuestros pensamientos y nuestro sentir con el de Cristo y su palabra. Él desea que el uso de nuestro tiempo nos lleve a producir sabiduría, pero el hecho de que esto pase solo va a depender de cada uno de nosotros. El último punto que vamos a ver en la Biblia referente al tiempo es nuestra relación trabajo-tiempo. Este punto trata en parte respecto a nuestra ética de trabajo. Recordemos que Dios hizo toda su obra en solo 6 días y descansó uno, que fue el séptimo. Esta relación de trabajo a descanso aclara las expectativas de Dios para con nuestra propia ética laboral. Y de hecho, Proverbios 6, 10 y 11 nos enseñan el desprecio, por llamarlo de alguna forma, del Señor para con el comportamiento perezoso. El pasaje dice: un poco de dormir, un poco de soñar, un poco de cruzarse de brazos para descansar, y así vendrán tu necesidad y tu pobreza, como un vago, como un mercenario. Y ojo, Dios no desprecia al perezoso, sino que claramente no aprueba que nosotros tengamos ese comportamiento. Y es más, muchos proverbios hacen alusión a este tema, pero uno que quiero que veamos específicamente es Proverbios 13:4, que dice: el perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente será prosperado. Y esto aplica para muchas áreas de nuestras vidas. Si quiero prosperar en mis estudios o en mi trabajo, sea cual sea, debo ser diligente. Tú y yo debemos ser diligentes. Debemos dedicarle el tiempo que corresponde, pero sin quitarle el tiempo al Señor. Esto es muy importante. Y yo recuerdo, casi que con un sabor agridulce, mi último periodo estudiando la carrera de Química y Farmacia en Tegucigalpa. Al día de hoy creo que no he tenido un periodo tan cargado, tan cansado y tan difícil como ese. Pero a la vez fue el periodo de tiempo donde fue un periodo de tiempo donde aprendí increíblemente. Recuerdo que dentro de las clases que estaba llevando, que no recuerdo muy bien si eran 4 o 5, pero una de ellas era la que se decía era la clase más difícil de toda la carrera. Si tú preguntabas en medio de la facultad, si tú pasabas esa clase, era casi fijo que ibas a poder terminar la carrera y graduarte.
era la clase de Química Analítica 1. Y no solo por la carga académica que conllevaba, sino por muchos factores. Y no solo era difícil por la clase, sino porque yo ya estaba casi decidido a que ese iba a ser mi último periodo estudiando en Tegucigalpa. Entonces yo todos los fines de semana había tomado la decisión de viajar a la ciudad de Comayagua, donde actualmente estoy viviendo y sirviendo, para justamente hacer eso, para servir en la iglesia de acá. Y como yo viajaba todos los fines de semana, viernes o sábado, y me regresaba el domingo a Tegucigalpa, yo tenía que calcular bien mi tiempo. Poco tiempo para jugar o para salir con mis amigos. El poco tiempo libre que tenía lo utilizaba para estudiar o para hacer tareas. Y recuerdo que yo llegaba casi muerto los lunes a clases, porque empezaba clases desde muy temprano. Y esta doctora, la que me impartía la clase de Analítica 1, una vez me preguntó que qué me pasaba, que por qué llegaba en ese estado a sus clases, porque era, creo que, la clase que más temprano tenía. Y yo le conté, aproveché para contarle, porque ella muy comúnmente hablaba de Dios y de cómo Dios había obrado en la vida de su hija para sanarla de una enfermedad. Y yo me sentí muy identificado porque también un miembro de mi familia había luchado con dicha enfermedad. Entonces aproveché para contarle el hecho de que mi papá es pastor, entonces él trabaja con su iglesia en Comayagua, entonces yo viajo todos los fines de semana para ayudarlo. Entonces yo vuelvo los domingos en la tarde, noche, y vengo a estudiar, entonces vengo cansado. Entonces ella para nada que me dio trato preferencial por eso, solo me dijo, qué bueno lo que está haciendo, pero póngase las pilas si quiere pasar mi clase, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que fue un periodo muy, muy difícil. Recuerdo mis exámenes finales. Yo llegué esto lo recuerdo bien, yo llegué a mi casa de la universidad a las 3 de la tarde, 2:30, 3 de la tarde. Y fui directo a estudiar y estudié de 3 de la tarde a 3 de la madrugada. Casi 12 horas corridas donde solo paraba para comer, solo paré para almorzar, solo paré para cenar y eso fue todo de ahí. Full estudios porque todos mis exámenes finales me cayeron el mismo día. Como 5 exámenes el mismo día porque algunas clases tenían laboratorio. Entonces, así tuve que ordenar mi tiempo. Ese día solo dormí 3 horas porque me levanté a las 6 para volver a repasar, para seguir estudiando. Y les cuento esto porque así tuve que manejar mi tiempo. Y recuerdo el día que fui a traer nota, no sabía si había pasado, no sabía cómo me había ido porque la nota final dependía de la nota del laboratorio también. Y francamente estaba confiando en el Señor, pero estaba bien nervioso porque muchos compañeros que iban delante de mí, que se llevaban muy bien con la doctora, estaban siendo aplazados. Y ahí todos escuchábamos cómo ella les decía, esta es su nota, y no decía la nota, pero le decía, ¿pasó o está aplazado? Entonces cuando me tocó a mí, yo fui y ella me dijo, mire Gabriel, esta es su nota. Y me la enseñó y solo me dijo, Gabriel, no sé cómo, pero pasó, felicidades. Dele gracias a Dios porque Él lo ayudó. Y así es como fue. No me cabe ninguna duda de que Dios me ayudó debido a cómo pude organizar mi tiempo en ese momento. Mucho trabajo, como les dije, mucho, pero mucho trabajo. El descanso justo y sobre todo sin descuidar mi relación con el Señor. Debemos trabajar con diligencia en nuestro empleo acá en la tierra, sea por el momento estudios, tanto en la escuela, en el colegio o en la universidad, o si ya estamos trabajando. Pero nuestro trabajo no se limita a lo que hacemos para obtener ganancias monetarias. De hecho, nuestro objetivo principal en todo lo que hacemos debe ser darle la gloria a Dios. Colosenses 3, 23 y 24 nos dicen, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Con respecto al tiempo, la Biblia nos aconseja que debemos poner nuestro enfoque en lo que es eterno y no en los placeres pasajeros de este mundo. Por lo tanto, debemos avanzar siendo diligentes y con un propósito eterno. El tiempo que pasamos con Dios
y que invertimos en conocerle a través de la lectura de su palabra, a través de la oración y a través del discipulado, jamás va a ser tiempo perdido o mal invertido. El tiempo que pasamos para edificarnos en Cristo y para amar a los demás con el amor de Dios es un tiempo bien empleado también. Y Dios nos manda invertir tiempo en compartir el Evangelio para que otros lleguen a conocer la salvación de Jesús. Y como Mateo 28 dice, también tenemos que invertir tiempo en ir y hacer discípulos, en ir y bautizar a estas personas. Y quisiera cerrar esta charla, quisiera cerrar esta plática dejándote con esto. Quiero que tú sepas que debemos vivir como si cada minuto contara, porque realmente cada minuto sí cuenta. Antes de terminar la reunión, queremos acordarte de que todas las semanas estamos teniendo nuestros grupos de crecimiento para que puedas unirte con nosotros y poder compartir un tiempo muy especial. Los días jueves y viernes a las 7:30 y los sábados a las 6 y 7:30 es para los adultos, y para los jóvenes solo son los días sábados a las 2:30 y 4 p.m. Así que puedes contactarte con nosotros para poder asignarte uno de ellos. Y también queremos agradecerte por apoyar por medio del Ministerio Lucas 10, por el cual estamos ayudando con donaciones a familias de la iglesia y de la comunidad. Así que si quieres seguir apoyando, puedes hacer tus donativos a la cuenta de banco en disposición. Y si no, puedes también dar una canasta, algo que tengas en la casa, y que nosotros podemos ir contigo, poder contactarte y recogerlo. Y asimismo te recordamos sobre los diezmos y las ofrendas. Y decirte que no es una obligación, sino para aquellas personas que ya tenemos la convicción de obedecer al Señor por medio de esto. Y finalmente, queremos decirte que el próximo domingo iniciamos nuestra nueva serie llamada Contagio. Así que no te olvides de conectarte por medio de Facebook o por medio de YouTube la próxima semana a las 6 de la tarde. Así que gracias por acompañarnos de nuevo, estamos muy felices de poder recibirte y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.